que no parecía para mucho entre Bélgica y Japón. Japón ganaba 2-0, Bélgica terminó ganando 3-2. Hablaremos de Cristiano Ronaldo, de Messi, pasaremos por España todavía, lo que dejó el fin de semana mundialista. En fin, comenzamos, si te parece bien, Álvaro, con tema de la selección mexicana de fútbol. Y la pregunta que tenemos de manera directa, sin preámbulo, es si ser eliminado por Brasil es fracaso. Es un fracaso en el punto de vista de que no se superan cosas que se han conseguido desde 1994. La obligación histórica de México como obligación es pasar de la fase de grupos, porque ese potencial sí lo han alcanzado, pero no han obtenido resultados diferentes, como ha dicho Carlos Vela. Y nosotros sabemos que México tiene un potencial mayor, así lo demostró contra Alemania, y ese potencial mayor lo pueden llevar al cabo de una manera más constante y obtener no solamente un quinto partido, sino trascender más allá. Es un fracaso para mí, sí, porque el nivel de exigencia es mayor, aunque esto es lo acostumbrado. Sí, ahora también es un fracaso que se ha repetido invariablemente en los últimos 28 años con la selección mexicana de fútbol. Álvaro, yo no sé si finalmente la culpa, porque sí es fracaso, los dos quedamos en que es un fracaso, entendemos porque que queremos más. Sí, entendemos. Y se puede más. No, y yo creo que el tamaño de la industria del fútbol mexicano, de la pasión del fútbol mexicano, da para mucho más que la selección que hemos tenido en los últimos 7 mundiales de fútbol. Ahora, esta selección con las expectativas que llegó al mundial, llegó con 0 expectativas y la reubicó después del partido contra Alemania y después fue de más a menos y a mucho porque menos. Ese partido contra Alemania hizo mucho daño porque despertó un ambiente ¿Pero cómo va a hacer daño? Escúchame lo que te voy a decir y quiero que lo escuches A ver, pero bien. ya, a ver. Y hasta tú pedías la renovación de Juan Carlos Osorio con una victoria. Y después viniste con lo de Suecia y dijiste, no, pero para Álvaro, atrás. pero a ver, Álvaro, ya me estás confundiendo. Déjame explicarte entonces. A ver, otra vez. explica, me callo. Hizo daño es ganarle a Alemania porque se cae en un ambiente triunfalista, porque estos seleccionados traen una guerra no interna, externa, con cualquier tipo de crítica, no la soportan, no la toleran. La guerra no es contra nosotros. A ver, Álvaro, ni siquiera se trata de una guerra. La pero batalla es dentro del terreno de juego. Confundido, a ver, yo estoy confundido. Tú identificas, yo pensaba que tú has identificado el problema más allá de la cancha, más allá de los jugadores, más allá del entrenador, el gran problema que tiene este fútbol mexicano. Y sin embargo, ahora va sobre la cabeza de los futbolistas. Es decir, yo creo que los problemas de México están en las estructuras del fútbol mexicano, no en los jugadores que son víctimas y no en el entrenador que es un instrumento más de esta selección mexicana. Yo te pregunto ahora, David Faitelson, ¿los jugadores son víctimas? Para mí sí. Para mí son víctimas. Son jugadores de fútbol que existen a pesar de las condiciones que tiene el fútbol mexicano. David, están jugando, por supuesto. Ahora, entonces me estás diciendo que es una liga bananera. No, estoy diciendo que hay muchas cosas que se hacen mal en el fútbol mexicano y que terminan afectando al futbolista mexicano. Habrá otras que se hagan bien. Porque la siguiente pregunta es si es un fútbol estancado. Sí, estamos estancados, cumplimos con llegar a los octavos de final. No es suficiente. Hay algo en lo que estoy de acuerdo contigo y regularmente nunca estoy de acuerdo contigo, pero ahora sí estoy de acuerdo contigo. En esas responsabilidades compartidas hay una situación de la estructura. El dueño del fútbol mexicano, que con su lana o los dueños, ¿no? O los dueños del fútbol mexicano, que con su lana pueden hacer lo que quieran, no han sido convencidos por alguien de que también se puede hacer un muy buen negocio. ¿Cómo? Con una división de los derechos de televisión a mayores ingresos, beneficiando también lo deportivo dependientemente de cómo quede la tabla de posiciones, de que exportar también puede ser un modelo de negocios, que darle oportunidad a más mexicanos y trabajar e invertir en ellos también puede ser un negocio. Qué bueno que fuiste al tema de la cancha. De Luisa. No tanto. John de Luisa es el nuevo presidente. Pero John de Luisa es un instrumento, nada más. Déjame terminar. Sí. Ojalá que John de Luisa, y que me esté escuchando John de Luisa, porque sé que me sigue constantemente, ojalá que John de Luisa pueda guiar y conducir a los dueños del fútbol mexicano a que hay otras formas también de hacer negocio. No esto, de esto ganan mucho dinero. Llegar hasta aquí les da mucho dinero, pero pueden ganar más. No, yo también. estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que hay que revisar hablando si es un fútbol estancado, lo ha dicho hoy Juan Carlos Osorio, que si no hay resultados no podemos decir que somos diferentes. Y también habla del tema, Osorio puso mucha atención en los
jugadores que tenía Brasil, jugadores de clase A, que juegan en los mejores equipos del mundo, en las mejores ligas de Europa, y los jugadores que tiene México que actúan en Europa también, pero no en ese nivel de equipos, y eso marcaba una diferencia de calidad, eso está claro. Más excusa, pero bueno, puede ser, pero también es una realidad. Es una realidad. Tú hablabas, más yo le agregaría, hay colectiva. que reglamentar la Liga MX, necesita volver a los torneos largos, por ejemplo. La Liga MX a lo mejor necesita una nueva reglamentación en cuanto a jugadores mexicanos, hacer que los equipos inviertan más en fuerzas básicas, hacer una comisión de selecciones nacionales integrada por exentrenadores, exjugadores que realmente le den un estilo a la selección mexicana de fútbol y que además sean ellos los que contraten al entrenador mexicano, al entrenador de la selección mexicana. Creo que ellos le pueden también pedir cuentas, porque ¿quién le pide cuentas hoy a Osorio? Nadie, Cantú, Memo Cantú. ¿Quién le pide cuentas? Y menos ahora que queda eliminado y que quedará libre, por pero supuesto. no sé si tenga la capacidad de pedir cosas. Bueno, a ver, hablamos de Juan Carlos Osorio. A ver, dices algo que es interesante en este sentido. Gracias, Álvaro. Mira, y sin tener la posesión del micrófono, estoy como los rusos. Sí. Agazapado, pero puedo ganar en penaltis. Hoy estamos tocando en conjunto. Antes de ir al siguiente tema. Crear esa comisión siempre y cuando haya buena voluntad de los integrantes de esa comisión. Sí, estoy de acuerdo, pero imagínate una comisión integrada por el Tuca Ferretti, por Manuel Lapuente, Ricardo Lavolpe, si tienen Hugo voluntad, Sánchez, si no hay envidias, Tomás Boy. Estamos hablando de lo mismo, el tema de Juan Carlos Osorio. De renovarlo o rotarlo. Correcto, y estamos hablando de crear una comisión arriba del entrenador. Yo soy de la idea de renovarlo, darle continuidad. Yo no. Bueno, déjame explicar por qué pienso que hay que darle continuidad. No por los resultados del Mundial, pero sí por algunos momentos dentro del proceso de Juan Carlos Osorio que me parece que valen la pena, y por un tema de que el fútbol mexicano jamás se ha atrevido a apostar por la continuidad. Es tiempo de apostar por algo que no conocemos, la continuidad. Pero también apostaron por algo que no conocíamos. Un técnico del exterior que desde hace muchos años pero no tú llegaba. vas por el tema del técnico del exterior. ¿Ya vas a entrar en la postura xenofóbica de Hugo no, Sánchez, de Manuel Lapuente, de varios que dicen... Por eso te decía la buena voluntad, por eso te decía correcto. ojalá que hubiera buena porque voluntad. Ellos creen que tiene que ser un técnico mexicano. Yo creo que puede ser un técnico chino necesariamente. mientras tenga conocimiento y capacidad para hacer las cosas. Chino por decir chino, japonés, indonesio, lo que ustedes quieran. Apostaron por algo diferente. Por oriental. Que era un técnico extranjero no formado en el fútbol mexicano. Ahí sí apostaron por algo diferente. Está bien. ¿Por qué me opongo yo? Porque no creo que Juan Carlos Osorio vaya a cambiar muchas de sus ideas que sí debería modificar, porque en partidos de eliminación directa es donde fracasó. Sí tiene un alto efectividad. Como fracasó Miguel Herrera, como fracasó Javier Aguirre, como fracasó Ricardo Lavolpe, como fracasó Miguel Mejía Barón, como fracasó Manuel Lapuente. A ver, Álvaro, dime, Miguel Herrera tenía ¿qué partidos de eliminación contra Nueva Zelanda ¿qué y los entrenador ganó el famoso cuarto partido? Copa América. No, Estamos Álvaro, hablando por del favor, Mundial. no engañes, Porque Álvaro, incluye por también Dios. Copa América. ¿Miguel Mejía Barón no llegó a una final? Sí, pero en el Mundial, Álvaro. Partidos de Estamos hablando del Mundial. No solo vamos al Mundial, no. Es que no yo incluyo todo. Es que escúchame. Finalmente un entrenador llega a México para llevarlo al siguiente paso de calidad, no para ganar la Copa Oro, caramba, Álvaro. A ver, ¿y la ganó Osorio? No, estaba con un equipo alternativo. No. Con la base de la Chivas, sí, ¿verdad? La base de la Bueno, Chivas, vamos a una pequeña pausa. El señor Álvaro Morales y los programas... No gana partidos de eliminación directa. No tenemos jugadores con ciertas características genéticas que quieren utilizarlas en una posición que no pueden cumplir físicamente. Vamos a la pausa. Regresamos con Cristiano y con Messi.